Pensé que era solo una entrega más. Resultó ser el fin de mi relación. Un repartidor arruinó mi compromiso con un solo golpe en la puerta. No fue el tipo de golpe que normalmente anuncia la perdición, sino el toque mundano y educado de un repartidor que solo intenta dejar un paquete antes de pasar al siguiente destino. Casi no respondí. Era un martes por la tarde, trabajaba desde casa, medio enterrado entre hojas de cálculo. Pero Pepper, mi perra mestiza, siempre vigilante, ladró como si el mundo se estuviera acabando. Así que me levanté y abrí la puerta. En el porche había una caja blanca de tamaño mediano, atada con una cinta de satén y un pequeño sobre metido bajo el lazo. Elegante. Demasiado elegante para alguien como yo. No estaba esperando nada. Me agaché, la levanté y sentí el peso. No era pesada como si fueran aparatos electrónicos, ni ligera como si fuera ropa. Algo sólido, deliberado. Tal vez joyas. Por un segundo pensé, mi madre envió algo antes de tiempo. Mi hermana me dio una sorpresa, pero entonces vi la tarjeta. No estaba dirigida a mí, ni siquiera a mi prometida, Melissa. Estaba dirigida a R, mi amor, y el remitente. En la pulcra caligrafía del sobre se leía, siempre tuyo, D. Me quedé ahí en el umbral, con Pepper dando vueltas a mis piernas, moviendo la cola mientras mi cerebro se cortocircuitaba. ¿R? ¿Quién demonios era R? ¿D? ¿Quién demonios era D? Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de una entrega equivocada. Dirección errónea. Pasa todo el tiempo. Pero la etiqueta de envío tenía nuestra dirección exacta, con número de apartamento y todo. No era un error. Llevé la caja a la cocina, la puse sobre la encimera y simplemente la miré. Ese lazo parecía radiactivo. Melissa no estaba en casa. Estaba en un almuerzo tardío con sus compañeros de trabajo. Tenía horas antes de que entrara por la puerta. Caminé de un lado a otro en la cocina. ¿La abro? ¿Espero? ¿Realmente quiero saber? En cada mala serie de televisión hay ese momento. El protagonista rasga el paquete misterioso. La verdad sale a la luz y todo cambia. Pero esto no era televisión. Era mi vida, mi compromiso. Mis manos temblaban cuando deslicé un dedo bajo la solapa del sobre. Dentro había una tarjeta gruesa, color crema, con bordes dorados en relieve. La letra era cuidadosa, romántica en su precisión. Para mi radiante R, cada día contigo se siente como un regalo robado. Esto es solo un pequeño símbolo hasta que podamos estar juntos otra vez. Siempre tuyo, D. Se me hundió el estómago. Esto no era un error. No era un regalo amistoso. Era íntimo, deliberado, peligroso. Y había sido entregado a mi casa. Desaté la cinta, con las manos temblando. Dentro había un estuche de terciopelo, negro, sobrio, del tipo que se ve en las joyerías de lujo donde no ponen precios a la vista. Lo abrí. En el forro de satén descansaba una delicada pulsera. Oro blanco, pequeños zafiros incrustados en un patrón que formaba símbolos de infinito. Era hermosa, impresionante, y absolutamente no era para mí. Me dejé caer en el taburete de la barra, con la pulsera en una mano y la tarjeta en la otra. Radiante R, tenía que ser Melissa. Rachel era su segundo nombre. Lo odiaba, nunca lo usaba, pero yo lo sabía. Tal vez D era David, algún compañero de trabajo. ¿Daniel? ¿Derek? Una docena de nombres cruzaron mi mente, cada uno más pesado que el anterior. Mi prometida tenía un admirador secreto. O peor, no un admirador, un amante. Y había sido lo suficientemente audaz como para enviarle joyas a nuestra casa. Miré la hora. 5:27 p.m. Melissa normalmente llegaba a casa alrededor de las 7. Eso me daba 90 minutos para averiguar qué demonios iba a hacer. ¿Esconder la caja? ¿Fingir que nunca llegó? No, imposible. Era demasiado grande. ¿Confrontarla en cuanto cruzara la puerta? Demasiado caótico. Demasiado desesperado. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar seguro. Así que hice lo que juré que nunca haría en una relación basada en la confianza. Tomé su laptop del dormitorio. Melissa tenía su correo abierto. Escribí D en la barra de búsqueda. Cientos de resultados. La mayoría eran inofensivos, memorandos de trabajo, recibos. Pero entre ellos había cadenas de mensajes con asuntos como anoche y contando las horas. Hice clic. Se me revolvió el estómago. No eran solo correos, eran cartas de amor, enviadas a horas extrañas, llenas de frases que coincidían con la caligrafía de la tarjeta.
R, no puedo dejar de pensar en ti. Eres mi secreto, mi salvación. Siempre tuyo. D. Cerré la laptop. Mis manos sudaban tanto que casi se me cayó. A las 6:58 p.m. oí la llave en la cerradura. Pepper corrió hacia la puerta, moviendo la cola, ajeno a todo. Melissa entró sonriendo, con una bolsa de compras en la mano. Se veía radiante. Normal. La mujer con la que planeaba casarme en 5 meses. Sus ojos se posaron en la caja sobre la encimera. Por medio segundo, su rostro se congeló. Luego sonrió más, demasiado. «Oh, lo abriste». Y supe. Melissa cerró la puerta detrás de sí con ese tipo de cuidado que indica que sabe que está entrando en un campo minado. La bolsa de compras se deslizó de su mano y cayó suavemente sobre la alfombra. Sus ojos permanecieron fijos en la caja blanca sobre la encimera, con el lazo ahora descartado, como confeti después de un funeral. Avanzó un paso, su sonrisa demasiado brillante, demasiado frágil. Entonces, lo abriste. No me moví, no hablé. Solo levanté la tarjeta entre 2 dedos, el borde dorado reflejando la luz de la cocina. Sus ojos se desviaron hacia ella. Una fracción de segundo demasiado larga. Luego se echó a reír. Esa risa ligera, performativa, que usaba cuando se ponía nerviosa en las cenas. Oh, Dios, eso no es lo que piensas. Se acercó despacio, con movimientos medidos, como si se aproximara a un perro callejero al que no quería asustar. Es una confusión. En serio, un error. Mi compañera de trabajo, Danielle, está saliendo con alguien y a veces envía cosas a mi dirección porque sabe que siempre estoy en casa para firmar. Debe ser eso. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban. Deslicé la tarjeta por la encimera hacia ella. ¿Danielle te llama su radiante R? Melissa se quedó inmóvil. Por un momento, la cocina fue tan silenciosa que pude oír las uñas de Pepper haciendo clic contra las baldosas. Luego, ella arrebató la tarjeta y la presionó contra su pecho. Está bien, es complicado. Llenó un vaso de agua del refrigerador comprándose tiempo. Tomó un largo sorbo y luego se apoyó contra la encimera, los brazos cruzados. Es solo alguien del trabajo, un cliente. Supongo que se encariñó demasiado. Me envía cosas a veces, no quería molestarte, así que no lo mencioné, es inofensivo. La miré fijamente. ¿Inofensivo? Te escribe cartas de amor, te envía joyas a nuestra casa. Eso no es inofensivo, Melissa. Puso los ojos en blanco, un auténtico rodar de ojos, como si yo fuera el que exageraba. Dios, estás exagerando. Es solo un enamoramiento tonto. Es halagador, nada más. Me recosté en la silla, crucé los brazos, vi los correos. El vaso se le resbaló un poco de la mano, salpicando agua sobre la encimera. Lo colocó con cuidado, demasiado cuidado. Su voz bajó de tono. ¿Tú revisaste mi laptop? Sí, y leí lo suficiente para saber que esto no es un enamoramiento unilateral. ¿Tú le escribes también? Se llevó las manos a las sienes. Está bien, sí, hemos intercambiado correos. Es solo palabras, fantasía, nada físico. La segunda mentira. Metí la mano en la caja, saqué el estuche de terciopelo y lo abrí de nuevo. Los zafiros atraparon la luz, un fuego azul reflejándose en ambos. Pregunté en voz baja, ¿crees que los hombres compran pulseras de $1,000 para mujeres a las que nunca han tocado? Eso rompió su compostura. Se desplomó en la silla frente a mí, el rostro hundido entre las manos. No quería que pasara, susurró. Simplemente sucedió. Durante la siguiente hora, la historia salió poco a poco, como veneno de una herida. Su nombre era Daniel. Un cliente. Todo había empezado inocentemente. Reuniones fuera de horario, largas conversaciones. Conectamos. Juró que nunca fue físico, solo apoyo emocional. Me quedé sentado, dejando que sus palabras me atravesaran. Las mentiras, las medias verdades, la versión cuidadosamente editada de los hechos que pensaba que podría salvarnos. Pero lo único que veía era la tarjeta. Lo único que oía era, para mi radiante R, siempre tuyo, D. Finalmente se le acabaron las palabras. Extendió la mano sobre la encimera, buscando la mía. Retiré la mano. La expresión en su rostro, ese instante de dolor antes de que la máscara volviera a colocarse, casi me desarmó. Casi. Pero luego recordé. Yo no fui quien trajo las joyas de otro hombre a nuestra cocina. No fui quien escondió correos llenos de promesas. Así que me levanté, pasé junto a ella y solo dije, hablaremos mañana.
Esa noche me encerré en la habitación de invitados. Acostado en ese colchón estrecho y lleno de bultos, miré el techo y me di cuenta de algo. La confianza no se rompe de golpe. Se desmorona pedazo a pedazo, hasta que un día estás de pie sobre un montón de polvo, preguntándote cómo alguna vez creíste que era sólida. Ese paquete no fue la primera grieta, solo la más fuerte, y no tenía idea de cuántas más me esperaban. A la mañana siguiente del incidente de la pulsera, Melissa actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, hizo huevos revueltos, me besó la mejilla como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero debajo de esa normalidad lo vi. Las miradas nerviosas, la forma en que su mano temblaba ligeramente cuando untaba la mantequilla en la tostada. Seguí el juego. Comí en silencio. Asentí mientras ella hablaba sobre el último colapso de su jefe. Fingí mirar el teléfono. Pero por dentro mi cerebro giraba como una máquina, registrando cada inconsistencia, cada bandera roja. Si ella pensaba que un vaso de agua, unas excusas mediocres y unas lágrimas de cocodrilo iban a reiniciar el reloj, estaba muy equivocada. Volví a guardar la pulsera en su estuche de terciopelo, la metí en el cajón de mi escritorio y lo cerré con llave. No porque quisiera conservarla, sino porque la necesitaba como prueba. No era solo un regalo, era la prueba A. Cuando Melissa vio que había desaparecido de la encimera, preguntó con tono casual: ¿Dónde está la caja? Encogí los hombros. La guardé. Sus labios se apretaron en una línea delgada. No insistió más. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Esa noche, mientras ella se duchaba, volví a abrir su laptop. Esta vez no busqué solo D. Busqué palabras clave. Para siempre, tuyo, amor. Los resultados me revolvieron el estómago. No eran solo unos cuantos correos, eran cientos, meses enteros, intercambios nocturnos, confesiones largas, incluso fotos, no escandalosas, pero íntimas de otra forma. Tazas de café una al lado de la otra. Una selfie de Melissa en su escritorio, sonriendo de una manera en que no me había sonreído en meses. Y las respuestas de Daniel. Páginas y páginas, floridas, románticas, empalagosas. No era solo un cliente, era un segundo compañero. Una frase sobresalía como un cuchillo en el estómago. Contando los días hasta que no tengamos que escondernos más. Melissa tenía un calendario compartido conmigo. Eventos de trabajo, cenas, su club de lectura. Pero noté algo nuevo. Reuniones recurrentes los viernes por la tarde. Siempre vagas, siempre bloqueadas por 3 horas. Cuando las abrí, no había detalles. Solo una palabra: consultoría. No necesitaba una placa de detective para saber lo que eso significaba. Una semana después, Melissa me invitó a la hora feliz de su oficina. Fui, en parte para mantener las apariencias, en parte para poner a prueba las aguas. Fue entonces cuando conocí a Carla, una mujer habladora de recursos humanos que parecía no tener interruptor de apagado. Después de un par de tragos, se inclinó hacia mí y susurró: «Eres el prometido de Melissa, ¿verdad? ¿El chico del que nunca deja de hablar?» Asentí. Ella se rió. «Siempre la molestamos por estar tan unida a Daniel. Es como, vale, chica, ya entendimos. Ustedes dos son prácticamente inseparables». Chocó su copa con la mía, sin notar cómo mi mano se había quedado congelada en el aire. «¿Inseparables?» Esa noche, cuando llegamos a casa, no me molesté en disimular. Carla mencionó a Daniel, dije. Melissa se tensó. ¿Qué dijo? Que ustedes son inseparables, que nunca dejas de hablar de él. Su rostro se ruborizó. Carla exagera, siempre está chismorreando, no le hagas caso. Pero la dureza en su tono la delató. Estaba acorralada y lo sabía. A la mañana siguiente, ella se fue temprano a una reunión. 10 minutos después, su iPad vibró sobre la encimera. Una notificación. De Daniel. La línea de vista previa decía: «La noche de ayer lo fue todo. Todavía puedo saborearte». No necesitaba abrirlo. Esas palabras bastaban para detonar cualquier ilusión frágil que quedara. La pulsera era una prueba. Los correos eran una prueba. Los compañeros de trabajo eran una prueba. Pero esa notificación, esa fue la bala en la cabeza de la negación. No exploté. No todavía. En lugar de eso, empecé a planear. Si Melissa quería mentir, bien, la dejaría hacerlo. Le daría cuerda hasta que se ahorcara con ella. Pero no iba a dejar que me tomara por sorpresa otra vez.
Para cuando el correo de Daniel apareció en su iPad, ya ni siquiera estaba enfadado. La rabia se había consumido días atrás, reemplazada por algo más frío. Cálculo. Melissa era inteligente, claro, pero descuidada. Pensaba que podía manejar dos vidas, interpretar a la prometida perfecta en casa mientras mantenía satisfecho a su amante en secreto. Pero las mentiras tienen una manera de tropezar consigo mismas, y yo había terminado de esperar a que las suyas lo hicieran por accidente. Si ella no iba a decirme la verdad, yo la arrastraría a la luz por mi cuenta. Empecé con algo simple, la pulsera. Una noche la saqué del cajón y la dejé en el centro de la mesa de la cocina cuando Melissa llegó a casa, sin tarjeta, sin caja, solo la pulsera, brillando bajo la luz del techo. Ella entró, dejó el bolso y se detuvo en seco. Su rostro perdió el color. ¿Por qué está eso ahí?, preguntó con la voz tensa. Me recosté en la silla. Solo quería admirarla. Es una pieza preciosa, ¿no? Artesanía increíble. Casi parece hecha para alguien especial. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Te dije que no era nada. Solo un error. ¿Un error que sabe tu segundo nombre?, dije. Que te escribe poesía y que aparentemente todavía puede saborearte. Su boca se abrió. Supo al instante lo que yo había visto. ¿Tú leíste mí? Sí, la interrumpí. Lo leí y terminé de hacerme el tonto. Así que ahora vas a contarme todo. Ahora mismo. Se sentó despacio, como si la silla pudiera romperse bajo su peso. Sus ojos miraban a todas partes menos a mi cara. No se suponía que pasara, susurró. Daniel solo debía ser un cliente, luego un amigo, y después se complicó. ¿Qué tan complicado?, pregunté. Tragó saliva. Nos besamos unas cuantas veces. Golpeé la mesa con la palma. El sonido hizo que Pepper ladrara desde el otro cuarto. Deja de mentir, Melissa. Unos cuantos besos no terminan con un hombre diciendo que puede saborearte. Empieza a decir la verdad o te juro... Ella se estremeció, luego se quebró. Está bien. No fueron solo besos, llegó más lejos, pero no significó nada. Fue en Las Vegas, fue un error, fue... ¿Las Vegas?, la interrumpí. Él vive aquí, Melissa. Está en tu oficina todas las semanas, no me insultes. Su rostro se torció. Se dio cuenta de que había mezclado sus propias excusas. Y entonces lo dijo, lo que lo cambió todo. Susurró, lo amo. Las palabras flotaron en el aire como humo después de un petardo. Sentí que el estómago se me hundía. Ella jadeó como si no hubiera querido decirlo en voz alta e intentó retroceder enseguida. Quiero decir, no sé lo que siento. Es complicado. Te amo a ti. Quiero casarme contigo. Pero él me hace sentir viva. Como si la vida que habíamos construido fuera una especie de coma. Me levanté, caminé hacia la encimera y saqué el teléfono. Abrí la aplicación del correo electrónico. Curioso que digas eso, dije, porque Daniel también me envió un correo. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Levanté el teléfono. No respondí. Pero él lo sabe. Sabe que estás comprometida. Sabe que existo. Y ahora sabe que te han descubierto. Su rostro se volvió pálido. No había enviado ningún correo. Aún no. Pero ella no lo sabía. Y el pánico en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Le había prometido cosas que nunca me contó. Cosas sobre dejarme. Sobre empezar una vida con él. Tú ibas a casarte conmigo, dije, con la voz temblorosa. Pararte frente a nuestras familias, a nuestros amigos, y jurar para siempre, mientras te escabullías con él. ¿Pensabas mantenerlo a escondidas después de la boda? ¿O pensabas dejarme cuando te comprara suficientes pulseras? Las lágrimas le corrían por la cara. Por favor, no fue así. Fue exactamente así, la corté. No vale la pena seguir mintiendo. Se acabó. Sus sollozos llenaron la cocina, pero no sentí compasión. Sentí claridad. Por primera vez en semanas, tal vez meses, supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche hice una maleta. Dejé la pulsera sobre la mesa. Melissa suplicó. Lloró. Juró que lo había terminado con Daniel. Juró que lo eliminaría todo, que iría a terapia. Pero no le creí. Ya no. Porque una vez que ves cómo alguien pronuncia el nombre de otro como si fuera oxígeno, no puedes olvidarlo. Esa noche me fui con nada más que una bolsa de lona y la correa de Pepper. Melissa lloró hasta enrojecerse, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. No miré atrás.
Pero alejarme de ella no significó alejarme del desastre. Las consecuencias apenas comenzaban. La primera llamada fue a mi hermana. Ella nunca había confiado del todo en Melissa, y cuando le conté todo, ni siquiera intentó ocultar el "te lo dije" en su voz. «Es una mentirosa», dijo. «Siempre lo fue. Tú simplemente no querías verlo». Mi madre fue diferente. Ella adoraba a Melissa. La trataba como a una hija más. Cuando le conté sobre los correos, la pulsera y el hombre de las iniciales D, se derrumbó. «¿Cómo pudo hacerte esto? ¿A ti? ¿A nosotros?» Entonces entendí algo. La traición no golpea solo a la pareja. Se propaga como una onda hacia todos los que creían en la relación, todos los que pensaban que formaban parte de algo sólido. En pocos días, la noticia se esparció. Nuestros amigos se dividieron en bandos. Algunos me escribieron, furiosos por mí. «¡Qué demonios, hombre! Eso es brutal. No te mereces esto». Otros guardaron silencio. Demasiado silencio. Eso me dijo todo. Melissa ya había contado su propia versión. Una más suave, más limpia. Probablemente algo sobre un coqueteo inofensivo que yo había malinterpretado. La fractura social fue casi peor que la sentimental. Sentí que no solo la perdía a ella, sino también la mitad de la vida que habíamos construido juntos. Y entonces, Daniel se dio a conocer. 3 noches después de irme, recibí un correo electrónico. Corto, afilado, deliberado. Ella me dijo que ya había terminado contigo. Claramente no es así. Hablemos como hombres en lugar de arrastrarla por esto. La sangre me hirvió. ¿Hablar como hombres? El hombre que le escribía poesía a mi prometida, que le enviaba joyas, que le decía que aún podía saborearla. No respondí. No entonces. Pero el mensaje era una prueba. No era una aventura pasajera. Él estaba involucrado. Se veía a sí mismo como un contendiente. Una semana después de que me fui, Melissa apareció en el apartamento de mi hermana. Mi hermana me llamó al trabajo. «Está aquí. Dice que solo quiere 5 minutos». Contra mi buen juicio fui. Melissa estaba sentada en los escalones, el cabello desordenado, los ojos hinchados, sosteniendo un montón de correos impresos. Me los empujó al acercarme. «Mira», suplicó. «Lo terminé. Le dije que no puedo volver a verlo. Léelos. Bloqueé su número. Le dije que eres tú a quien quiero». Revisé las páginas. No mentía. Los correos estaban llenos de despedidas, de súplicas para que él dejara de contactarla. Pero mi estómago se retorció. Solo lo terminó porque la habían descubierto. No porque quisiera hacerlo. A la mañana siguiente, otro correo. Esta vez de Daniel. Más largo. «Ella te está mintiendo. Me dijo que me amaba. Me prometió que estaríamos juntos. Solo tiene miedo, eso es todo. Pero volverá, siempre vuelve». Me quedé mirando esas palabras hasta que la vista se me nubló. Daniel no pensaba rendirse, y en cierto modo le creí, porque Melissa no solo había engañado, había construido una segunda vida, y la gente no destruye su segunda vida tan fácilmente. Volví al apartamento una última vez, acompañado por mi hermana. Melissa no estaba. Empaqué el resto de mi ropa, mis archivos, mis recuerdos. En el tocador, en su pequeña caja de terciopelo, estaba el anillo de compromiso. Lo tomé, lo sostuve en la palma. Pesado, definitivo. Luego lo dejé de nuevo. Ese anillo pertenecía al fantasma de una vida que nunca existió. Irme para siempre debería haber sido una victoria. Pero se sintió como salir de un campo de batalla con heridas que aún no sabía que tenía. Porque las secuelas no se trataban solo de Melissa. Se trataban de la confianza. De la parte de mí que creía en el para siempre, en la fidelidad, en la idea de que el amor podía ser suficiente. Esa parte de mí estaba muerta. Las semanas después de que finalmente me alejé de Melissa fueron de las más extrañas de mi vida. En la superficie funcionaba. Iba al trabajo, alimentaba a Pepper, incluso salía a tomar algo con amigos. Pero por dentro estaba vacío, como si me hubieran vaciado y reemplazado con ruido blanco. La traición no solo termina una relación, te reconfigura. Melissa no desapareció, lo intentó. Mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz. Cada uno era una versión distinta de ella. Arrepentida, furiosa, manipuladora, nostálgica. Un día escribió: «Por favor, no dejes que este único error borre todo lo que tuvimos». Al siguiente: «Tú nunca estuviste realmente ahí para mí. Daniel escuchaba de una manera en que tú nunca lo hiciste.
Y luego, no puedo respirar sin ti. Por favor, vuelve a casa. Dejé de leer después de un tiempo. La bloqueé en todo. Pero incluso el silencio tiene una manera de llevar su voz, como un fantasma susurrando en habitaciones vacías. Daniel tampoco desapareció. 2 semanas después de que me fui, volvió a escribir. Ella vino a mí. Me dijo que me eligió. Solo que aún no sabe cómo decírtelo. Deja de alargar esto, déjala ir. No respondí. Tal vez sí fue a él, tal vez no. A esas alturas comprendí que ya no importaba. Porque quisiera a él, a mí o a los dos, la verdad era simple. Ella ya nos había roto. Mis padres fueron los que más sufrieron. Mi madre no podía entender cómo alguien que había comido en nuestra mesa, compartido las fiestas, reído en nuestra cocina, podía traicionarme así. Mi padre fue directo. Mejor ahora que dentro de 20 años. Pero pude ver que incluso él estaba sacudido. Él también había confiado en ella. Las bodas no son solo para la pareja, son para las familias, las unen. Cancelar la nuestra no solo me destrozó a mí, rasgó el tejido de todos los que nos rodeaban. Algunos amigos nunca regresaron. Los que se pusieron de su lado, tragándose su historia de que fue solo una aventura emocional. Los dejé ir, porque aprendí algo. Si alguien puede justificar una traición así de clara, también la justificaría en sí mismo. Durante meses, el anillo de compromiso permaneció en una caja en mi cómoda, en el apartamento de mi hermana. No podía mirarlo, ni venderlo, ni tirarlo. Hasta que una noche conduje de regreso al parque junto al río, el mismo lugar donde casi lancé la pulsera. Me quedé en el puente, sosteniendo el anillo en la palma de mi mano, pensando en todo lo que se suponía que significaba. Promesas, futuros, para siempre. Entonces abrí la mano y lo dejé caer. Lo vi desaparecer tragado por el agua. Y por primera vez en meses me sentí ligero. No fue instantáneo. La curación nunca lo es. Pero poco a poco la vida volvió. Empecé a correr otra vez. Me inscribí en una clase de carpintería. Llevé a Pepper a viajes por carretera. Redescubrí quién era sin su sombra encima. Hubo mujeres que me sonrieron. Conversaciones que podrían haberse convertido en algo más. No estaba listo todavía. Pero el simple hecho de notarlo significaba que algo había cambiado. La gente siempre pregunta, si pudieras volver atrás, ¿habrías querido saberlo antes? La verdad es complicada. Una parte de mí desearía no haber abierto nunca ese paquete, haber permanecido en la ignorancia feliz. Pero otra parte, la que ahora puede respirar, sabe que la verdad fue un regalo, por brutal que fuera. Porque las mentiras solo pueden mantenerte prisionero si nunca ves las rejas.